Muy buenos días, mis amigos, mis amigas, mis amados, mis amadas. Hoy vamos a estar aglutinando y disfrutando, por ende extrayendo, del término epangelia, que epangelia significa citación o promesa. Entonces vamos a salir muy bendecidos porque vamos a recordar las promesas y a quiénes se les hace esas promesas y qué condiciones tienen las promesas, ¿verdad? Entonces va a ser muy rico de entender en esta mañanita, ¿verdad? Y vamos a estar con la enseñanza. Evangelia primariamente es un término legal denotando una citación, porque la palabra va de epi, que es sobre, evangelia, ahí contiene epi, que es sobre, y ángelo, que es proclamar y anunciar. Entonces, va sobre proclamaciones y anuncios. Es un anuncio, es una citación. Significaba también un compromiso a hacer algo o dar algo, una promesa. Con excepción de Hechos 23-21, se utiliza solo de las promesas de Elohim. Se utiliza de las promesas de Elohim. Es decir, que de lo único que depende es de que Elohim te lo quiera prometer y dar, ¿verdad? En Hechos 23-21 está la excepción a esta regla que dice así. Vamos a leer esta excepción en el 23-21 del libro de Hechos de los Apóstoles, que dice, pero tú no lo creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber. Esto es una citación también, ¿verdad? Pero es una citación negativa, hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa, ¿verdad? Entonces, esto habla de un complot. Es la salida de la regla de que todos los demás términos de los que se habla de evangelia, que es citación o promesa, van a ser términos positivos porque van a emanar de lo que Elohim saca por su boca, que son promesas preciosas. Entonces, con frecuencia se utiliza para denotar lo que ha sido prometido y por ello significa un don conferido en gracia, en Gesed, no una prenda conseguida mediante negociaciones. Es decir, con Elohim no se negocia. Por eso luego vemos a Simón el Mago, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, que quería negociar con los dones de Elohim. No, los dones no es por el dinero que tú pongas, ni por el tiempo que tú inviertas, ni siquiera. Es porque Elohim te hace unas promesas y tú tienes la fe de asirte, de cogerte de ellas, de creerlas, ¿verdad? Y hacerlas parte de tu vida. Entonces, en Gálatas 3:14 habla de la promesa del Espíritu, que en verdad la traducción sería el prometido Espíritu. ¿En qué difiere? En que si leemos, que ahora lo vamos a leer, Gálatas 3:14 como la promesa del Espíritu, podemos entender que la promesa es diferente del Espíritu. Entonces, el Espíritu viene con una promesa que a lo mejor es mayor que el Espíritu, o el Espíritu mayor que la promesa, pero son cosas separadas, según esa expresión de la promesa del Espíritu. Pero si leemos cómo es, que es el prometido Espíritu, es decir, el prometido, lo prometido es el Ruach, lo prometido es el Espíritu, el ser Espíritu con toda la llenura que eso te va a implicar, ¿verdad? Entonces no son diferentes, sino que promesa y espíritu son una misma cosa, Ruach, ¿verdad? El Ruach HaElohim, el Ruach HaKadosh, el Ruach apartado, el Ruach que hace la diferencia y que te hace participante de la naturaleza divina. En Lucas, primero vamos a leer en este Gálatas 3:14 para que vean lo que les digo. En Gálatas 3:14 dice, para que Mashiach Yahshua,
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Ruaj. Y el Ruaj va a venir, el Espíritu va a venir con las capacitaciones consecuentes. Entonces vamos a tener fe para vivir todo lo que está prometido y asirte de esa promesa y ponerte bajo la cobertura de esa promesa va a implicar que tú vas a vivir una vida agradable al patrón porque vas a guardar Torah, porque vas a recibir el Ruaj por fe, y el Ruaj no se puede recibir con fe si no hay cumplimiento de la Torah, ¿entienden? Eso es recibir el Ruaj con fe, cumplir Torah, vivir Torah, ¿verdad? Hacerla vívida, hacer la experiencia. Entonces, para que Mashiach Yahshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Hay quienes no tienen, fe para ver que la promesa implica que los gentiles tienen tanta gobernanza o tanto predicamento en el corazón de Yahweh, en el corazón de Yahshua HaMashiach, como el pueblo legítimo de Israel, sanguíneo. Esto no tienen fe para alcanzarlo, y entonces, como no tienen fe para alcanzar esto, no pueden abrazar con su fe, con su emuná, la promesa del Ruaj. Y entonces cada vez van a menos, ¿verdad? Como nos ha tocado ver. Entonces, pues, este es Gálatas 3:14, ¿verdad? Y en Lucas 24:49, vamos a ver pasajes. En Lucas 24:49, dice: he aquí, yo enviaré la promesa. ¿Yo enviaré qué? La promesa. La promesa depende de Él, de lo que Él quiere para ti, para mí. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, es el Ruaj. La promesa de su Padre es su Padre mismo hecho promesa, su Padre mismo que es el Ruaj Elohim. El Padre es espíritu, y es necesario que los que se acercan en espíritu y en verdad le adoren, ¿verdad? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Así que aquí habla de la promesa. Y en Hechos 2:33, en Hechos 2, verso 33, nos dice de esta manera: y se les aparecieron lenguas. Esto es conforme a la promesa. ¿De qué? De que tenía que llegar a los gentiles también el conocimiento del Mashiach. Hechos 2:3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esta es la llenura, la plenitud del cumplimiento, del cumplimiento de las promesas. En ese episodio de lo que se llama el aposento alto. Y Efesios 1:13, en Efesios 1:13, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruaj HaKodesh, con el Ruaj que hace la diferencia, con el Espíritu que hace la diferencia, de la promesa. Con la promesa del Ruaj que hace la diferencia. Os va a hacer diferentes, porque viene con su capacitación siempre y cuando creas en la promesa, ¿verdad? Entonces, en él también vosotros, están hablando en él, en Mashiach, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena nueva de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, en Yahshua HaMashiach, fuisteis sellados, pertenencia, parte de la promesa. ¿Por qué? Porque hemos creído con el Ruach HaKodesh de la promesa. Entonces, lo mismo sucede en Hebreos 9:15, que dice la promesa de la herencia eterna. En Hebreos 9:15, Hebreos 9:15, dice así, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es un pacto renovado. Si se dice nuevo, no se miente, es verdad. Porque es mejor. ¿Por qué? Porque tiene como base la promesa. La Torá de reglas, de abluciones, de utensilios, en cierto modo también ritual, eran la forma, pero el contenido es ese nuevo pacto en la sangre del Mashiach. Ese es el contenido. Eso es lo que apuntaban toda esa Torá de sacrificios de animales. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, que había en el primer pacto, intervenía muerte para remisión de los pecados. Ahora ya los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es glorioso. Y la promesa de la herencia eterna, fíjense qué promesa. Y solo hay que creerla. Y vivir en este mundo creyendo en esa promesa de la herencia eterna. Para que esa promesa condicione todo tu sistema de creencias, por ende de pensamientos y por ende de obras. Por otra parte, en Hechos 1:4, la promesa del Padre es la promesa hecha por el Padre. En Hechos de los Apóstoles 1:4, en Hechos 1:4 nos dice así: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Por qué es promesa? ¿Es que la promesa la hizo el Padre? No, la promesa la hace el Mashiach. El Padre, el Ruach, el Espíritu, es la promesa. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, ¿quién les advirtió? Si lo oyeron de él, ¿quién les dio la promesa? ¿El Padre o él? Él, que les habló. Oísteis de mí, dice. Pero ¿qué pasa? Que la promesa era el Padre. La promesa era el Ruach. El Espíritu que hace la diferencia, porque el Padre es Ruach, no es un viejecito, es Ruach. Bueno, entonces, en Gálatas 3:16, vamos a estar viendo mucho texto. En Gálatas 3:16 nos dice que ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, dice, y a tu simiente, de tu simiente son las promesas. Y cuando dice y a tu simiente, la cual es Mashiach, ahí nos desvela Shaul Pablo. Todo esto es el núcleo de la buena nueva.
Entonces, esta promesa a Abraham fue repetida en varias ocasiones, por ejemplo en Génesis 12, 1, 3, 13, 14, 17, 15, 18, 17, 1 al 14, 22, 15 al 18, todo esto de Génesis, de Bereshit. Y debido a que contenía el germen de todas las promesas posteriores, que luego se repiten ya de una manera ya plenaria, en Romanos 9:4, por ejemplo. En Romanos 9:4 dice así, preciosos y preciosas, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la cabot, que es la gloria, el pacto, la promulgación de la Torá, el culto y las promesas, que son israelitas. Ese israelita al fin y al postre es el que vence con Elohim. Es Israel, ¿verdad? Es el Israel. Entonces, en Hebreos 6:12, igualmente, en Hebreos 6:12, nos dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué nos indica? Que debe haber un obrar, debe haber una activación. Una fe pasiva no existe, no es fe. Y la actividad te la da que cumplas Torah, indudablemente. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. En el 7:6 también lo repite y en el 8:6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, que fue Abraham, ¿verdad? Las tenía, ¿por qué? Porque él supo recibirlas. Y 8:6 también. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Mashiach, cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque Él es quien imparte al Padre, quien imparte al Ruach, al Espíritu, que es la promesa. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores, superiores promesas. Promesas realizadas. En Abraham estaba, como dice, el germen, y la realización está en Mashiach, ¿verdad? Ya en tiempo del Mashiach. En su ministerio terreno en adelante. Entonces, en el 11:17 también, es el último que vamos a leer de Hebreos, en el 11:17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, ¿verdad? Ya explicamos esto, que fue porque creyó que su hijo podía enmendar, su hijo podía ser aquel Mashiach que restaurara el propósito de la creación, que es fuera muerte, fuera enfermedad, ¿verdad? Entonces, en Gálatas 3, en todo el capítulo de Gálatas 3 expone que la promesa estaba condicionada a la fe y no al cumplimiento de la Torá. Pero claro, la fe es lo que demuestra el cumplimiento de la Torá, ¿verdad? La Torá fue posterior, ciertamente, o inferior a la promesa.
primero vino la promesa. O sea, la promesa es el cimiento. El cimiento no es la Torá escrita. El cimiento es la promesa. Conforme le pasó, conforme le sucedió a Abraham. Y no la anuló, ¿verdad? Entonces, en Efesios 2:12, los pactos de la promesa no constituyen indicación de diversos pactos, sino de un pacto frecuentemente renovado, centrándose todo en Mashiach como el prometido Mesías Redentor y comprendiendo las bendiciones que tenían conferidas mediante él. En Efesios 2:12, vamos a leerlo. Y ya vamos a la última parte. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel, es decir, no podíamos vencer con él, con Elohim, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Es el pacto, es todo un pacto que renueva, que revitaliza y que da su vigor completo, Mashiach, por supuesto. En 2 Colosenses 1:20 se utiliza el plural de cada promesa hecha por Elohim, ¿verdad? En 2 Corintios 1:20, 2 Corintios 1:20 nos dice así: porque todas las promesas de Elohim son Él, sí, y en Él Emet, amén, por medio de nosotros para la Kabot, para el esplendor del Mashiach. Dice, porque todas las promesas de Elohim son en Él sí, son en Él confirmación. Es decir, está hablando del Mashiach. Dice, porque todas las promesas de Elohim, el Padre, el Ruach, el Espíritu, todas las promesas de Elohim son en Él, en Mashiach, sí, es decir, la confirmación de las promesas, Mashiach. Y en Él, Emet, asegurado, por medio de nosotros para la Kabot, para el esplendor de Elohim. Dice, por medio de nosotros, está hablando de los discípulos. Esto para la Kabot, para el esplendor de Elohim. Así que los usos de este término en relación con Mashiach y lo que se centra en él pueden ser dispuestos bajo los siguientes encabezamientos. 1. Que es el contenido de la promesa. Vamos a ver las tres secciones que hay respecto a las promesas, que son el contenido de la promesa, los herederos de la promesa y las condiciones de la promesa. Y ya con esto vamos a terminar. Son varios pasajes. Dice el contenido de la promesa, por ejemplo, en Hechos 26:6. En Hechos 26:6. Este es el contenido de la promesa. Dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a vuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa, dice el verso 7 ya, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Se intenta defender Shaul Pablo, ¿verdad? Entonces, si no me equivoco, que es Shaul Pablo quien está hablando. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio, ¿verdad? Habla aquí el apóstol para defenderse de los judíos acusadores. Entonces, ese es el contenido de la promesa. Romanos 4:20 y 1 Juan 2:25 vamos a estar viendo.
Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en fe dando cabot a Elohim, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa es la Torah cumplida. Creer la promesa de Elohim. Creerle ya es cumplir Torah. Y creerle te va a llevar a cumplir Torah, indudablemente. Es fácil. Entonces, para el contenido de las promesas, dice, tampoco dudó por incredulidad. Ese es el contenido, ¿verdad? El contenido, no dudas, te abrazas, te fortaleces en fe. Y en 1 de Juan 2:25... En 1 de Juan 2, verso 25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. Este es el contenido, la vida eterna. Ese es el contenido de la promesa, la vida eterna. La vida eterna. Para algunos, la vida eterna no significa nada. Incluso para otros, la vida eterna es un prejuicio, o sea, un perjuicio. Pero la vida eterna es el contenido de la promesa. Hay quien no tiene la fe para alcanzar los albores de ese pensamiento, ¿verdad? De ese pensacierto. Entonces, esas son las condiciones. Los herederos se reflejan en Romanos 9:8. Los herederos de la promesa. Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos de la carne, no son los hijos según la carne, es decir, la descendencia genealógica o de linaje de sangre de Israel. Estos no son los hijos de Elohim. Hay unos hijos de Elohim, por cierto, que se oponen a Elohim y que intentan hacerse pasar, pero son caídos. Sino que ¿quiénes son los hijos de Elohim? Aquellos por los que la tierra gime. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Gálatas 3:29 y Hebreos 11:9. También está en Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, estos son los herederos, y me compadeceré del que yo me compadezca. Estos son los herederos. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia, tiene rajamín. Gálatas 3:29. Verso 29, dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. No es cuestión de un linaje, sino de fe, de abrazarte de la promesa, de creerla, como siempre ha sido desde Abraham. Y Hebreos 11:9. Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjense cómo empezó, por cierto, porque esto es significativo y espiritualmente a tener en cuenta. Porque dice que por la fe, Abraham dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, la tierra prometida la vio, la contempló él como si fuese un extranjero. Bueno, pues por haber contemplado la tierra
como un extranjero, como un peregrino, morando en tiendas. Entonces se hizo coheredero de la misma promesa, que es que los justos heredarían la tierra. Se abrazó de eso. ¿Pero por qué? Porque habitó como extranjero, se vio a sí mismo como extranjero, por lo tanto la tierra le pertenece, por promesa. Y entonces estos son los herederos, y luego vamos a ver las condiciones, ya por último, 3 versos, Romanos 4, 13, 14, estas son las condiciones. Romanos 4, 13, 14, vamos a ver las condiciones de esta promesa. La promesa realizada mediante la fe, dice el encabezado, porque no por la Torá fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, la fe que tuvo se le contó por justicia. Porque los que son de la ley ritualista, de la ley que era el espejo del Mashiach, de lo que iba a ser luego el Mashiach, dice, porque los que son de la ley no son, si son los herederos ellos, van a resulta la fe y anulada la promesa. Si aquella Torá ritualista de abluciones, de sacrificios, hubiera sido la rentable, entonces la fe no hubiera tenido que venir, porque se hubieran basado en unos protocolos, ¿verdad? Lo que está tan de moda hoy. Pero sin embargo, tenía que darse que participara la fe. ¿Para qué? Para abrazarse de la promesa. Entonces no se tenía que quedar la Torá en ser escrita y en ser sacrificial, sino que se tenía que demostrar en fe a una creencia de unas palabras de un ser humano que es el Mashiach, de un ser humano que le da transmisión al Ruach, al Padre, que es el Ruach, ¿verdad? Y lo ministra. Entonces, en Gálatas 3:14, 22, que esto ya lo hemos leído el 3:14 de Gálatas, pero vamos a leer hasta el 22. Gálatas 3:14 al 22. Antes decían los cristianos que le teníamos miedo, los que creíamos en la Torá, el libro de Gálatas, por cierto. Dice desde el 12 en adelante, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, que eran todos los estatutos de divorcio, ¿verdad?, que había contra los que infringían la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, para que Mashiach Yahshua, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos todos la promesa del Espíritu. Ese todos lo añado yo, pero está claro. Entonces, esa es la promesa. Al 22. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Elohim para con Mashiach, la Torá que vino 430 años después de Abraham, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si por la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Elohim la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, la Torá fue puesta en el mundo por creer a Abraham la promesa, porque si Abraham no cree la promesa, no hay Torá de Moshe. Entonces, ¿para qué sirve la Torá? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Elohim es uno.
Luego, la ley, la Torá, es contraria a las promesas de Elohim en ninguna manera, porque si la Torá pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la Torá. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Yahshua HaMashiach fuese dada a los creyentes, quien le entienda, ¿verdad? Esto es fácil de entender para los que son sencillos. Y Hebreos 10:36, ya para acabar. Hebreos 10, verso 36. Con esto ya vamos a acabar. Porque os es necesaria la paciencia. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Elohim expresada en la Torá, obtengáis las promesas. Paciencia, hacer la voluntad de Elohim, porque el Ruach HaKodesh te da la capacitación, y entonces obtenemos la promesa, que es el Ruach, para vivir una vida agradable y sin gravamen de ningún tipo, sino livianamente, en shalom, en tranquilidad, y cumpliendo Torah, pues casi por inercia. ¿Por qué? Porque es la promesa esa, dispensada, ministrada, derramada por el Mashiach, ¿verdad? Entonces es fácil. Así que hasta aquí. Esa es la citación o promesa que tenemos. Evangelion, ¿verdad? La citación o promesa. Shalom, shalom, besos y abrazos.